Iniciamos una vez más un viaje al mundo de lo paranormal. Abre tu mente a los increíbles relatos acerca de seres mitológicos, seres críptidos, aparecidos, seres de ultratumba, historias de conspiración. Bienvenidos a Historias de lo Sobrenatural. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias de lo Sobrenatural. Quiero saludar una vez más a todos quienes escuchan estos relatos, una vez pasada la emoción y conmoción causada por el eclipse que acabamos de vivir, y que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días y meses por venir, ya que no faltarán los teóricos de la conspiración que empiecen a hablar del tema, y seguramente empezarán a salir videos y fotografías de objetos extraños a la hora del eclipse. Pues bien, ya estaremos al pendiente de lo que se dice para comentarlo en este espacio. Por lo pronto, iniciemos con el primer relato que trata de lo ocurrido al acorazado estadounidense llamado USS Eldridge, en el famoso experimento Filadelfia. Era el verano de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Un acorazado estadounidense puso a prueba una tecnología diseñada por el mismísimo Albert Einstein, para lograr hacerse invisible y teletransportarse. Eso es, al menos, lo que dicen algunos teóricos de la conspiración. Lo que popularmente se conoce como Experimento Filadelfia se refiere a un oscuro programa de la Marina de los Estados Unidos, llamado Proyecto Arcoíris. La leyenda urbana dice que los militares estaban probando un generador de campos electromagnéticos, con el que trataban de buscar aplicaciones prácticas a la teoría de campo unificado de Albert Einstein. O sea, buscaban lograr la invisibilidad. Supuestamente, técnicos privados que no sabían lo que estaban instalando, dotaron de dos potentes generadores, decenas de metros de cable eléctrico alrededor del casco y otros complejos dispositivos electrónicos, al USS Eldridge, un acorazado de 93 metros de longitud. El 22 de julio de 1943 tuvo lugar el primer supuesto experimento. Los generadores activaron un campo electromagnético que hizo desaparecer al acorazado de la vista durante unos minutos, rodeado de una niebla verdosa. Algunos marineros se quejaron de fuertes náuseas provocadas por la prueba. El equipamiento se reajustó y el 28 de octubre tuvo lugar la segunda prueba. Esta vez todo el barco desapareció completamente y apareció en la base de la Marina en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia, 15 minutos en el pasado. Allí fue avistado durante ese tiempo. Después de eso desapareció de nuevo en medio de un relámpago azul para regresar a Filadelfia. Según la leyenda urbana, las consecuencias de este segundo experimento fueron tan devastadoras para la tripulación que la Marina decidió cancelar el proyecto. La mayor parte de los marineros desarrolló esquizofrenia y algunos perdieron completamente el juicio. Muchos fueron heridos de gravedad al materializarse, y otros menos afortunados se fusionaron horriblemente con el casco del barco. Algunos se desvanecieron días después del experimento y nunca volvieron a aparecer. Esta es una de las historias de conspiración más fascinantes de la historia. Pensando en ella surgen algunas preguntas. ¿Cuánto habrán sufrido aquellos hombres que se fusionaron con el barco? ¿Qué habrá sido de los que se desmaterializaron días después del experimento? ¿En qué lugar, época o dimensión habrán terminado? ¿Será real que los estadounidenses lograron dominar los viajes en el tiempo? Lo más seguro es que nunca lo sabremos, pues la Marina de los Estados Unidos se ha empeñado en negarlo todo. Pues bien, en el siguiente relato hablaremos acerca de los hombres lobo, pero no del clásico hombre lobo de las películas o de los cuentos, donde los hombres eran víctimas de una maldición y se transformaban en horribles monstruos. Este relato es mucho más reciente, a finales de los años 90. Una familia se trasladaba por una carretera solitaria en el estado de Florida. A ambos lados de la carretera abundaban los árboles, era un paisaje muy bonito, y la familia lo disfrutaba. Mientras avanzaban, se iban acercando a un pequeño lago, y a las orillas de este, mientras avanzaban, observaron una manada de algunos animales que no alcanzaban a distinguir bien qué eran. Cuando estuvieron cerca del lago, se dieron cuenta de lo que eran esos seres, eran lobos. La familia se sorprendió, pues no sabían que hubieran lobos en esos lugares, o por lo menos nunca los habían visto. Detuvieron un poco la marcha para observar con detenimiento a los animales, mientras bebían agua, pero su sorpresa fue mayor
cuando vieron cómo uno de estos animales se paraba sobre sus patas traseras y empezaba a caminar cual humano, dirigiéndose hacia la vegetación. Aún no salían de su asombro cuando el resto de la manada hizo lo mismo. Se levantaron sobre sus patas traseras y siguieron al que parecía ser el líder, perdiéndose en la espesura de los árboles. La familia entera se quedó sin aliento. No podían creer lo que acababan de ver. Este fue el primer avistamiento que se conoció acerca de estos seres. Tiempo después, se supo de otro avistamiento, por el mismo rumbo del primero. En el segundo caso, se trata de 4 personas que salieron de cacería. Querían cazar un lagarto, que se acercaba mucho a los vecindarios y había dado cuenta de algunas mascotas. Después de mucho rato localizaron al animal, se prepararon y le dispararon dardos tranquilizantes, pues su intención no era matarlo, sino reubicarlo lejos de los vecindarios en los pantanos más alejados. Con algún trabajo subieron al animal a la caja de su camioneta, tipo pick-up de doble cabina. Llegaron a su destino y cuando se iban a bajar notaron que un enorme lobo se acercaba a ellos y rodeando la camioneta se puso detrás de ella. Los hombres no tuvieron tiempo de reaccionar, la camioneta se sacudió de forma impresionante, voltearon para atrás y vieron al enorme animal parado en 2 patas, sacando al lagarto de la caja. Sin pensarlo más, uno de los hombres encendió la camioneta y salió de ahí lo más rápido que pudo. Más adelante, y un poco más tranquilos, se bajaron a revisar la camioneta y se asombraron al ver que la puerta trasera de la caja había sido arrancada de golpe, mientras en el resto de la caja se veían manchas de sangre y algunas abolladuras. Por un tiempo, los hombres no quisieron hablar del tema por miedo a las burlas o a que no se les creyera, o simplemente porque no se querían acordar de lo sucedido, pero finalmente, después de un tiempo lo hicieron y hablaron. Estos son solo 2 testimonios del avistamiento de este tipo de seres. Seguramente habrá más avistamientos que con el tiempo saldrán a la luz, pues cabe recordar que en este mundo aún hay grandes territorios de selvas, bosques y pantanos vírgenes que aún están sin explorar, y quién sabe qué tipo de seres se oculten ahí. El siguiente es un pequeño relato contado por una persona que vive en el estado de Zacatecas. Lo sucedido ocurrió allá por principios de los años 80 en el municipio de Noria de Ángeles. Cuenta que todos los días, ya casi para meterse el sol, muchas personas empezaban a reunirse en sus casas y gustaban de subirse a las azoteas y mirar hacia el horizonte. Cuando ya terminaba de oscurecer, todos miraban hacia donde se encontraba una ranchería, y al igual que otras noches, miraban cómo de dicha ranchería se elevaban muchísimas bolas de fuego. Se elevaban y se distribuían por todas las rancherías de la región. Como los niños no sabían de lo que se trataba, reían emocionados, pero los adultos con más reserva decían unos a otros: allí van ya las brujas. Después de unos minutos de observar las raras bolas de fuego, bajaban de las azoteas y ya no salían a la calle. A los niños ya no los dejaban salir a jugar y los mandaban a dormir temprano. Cabe resaltar que en aquella época prácticamente no existía el alumbrado público y solo unas cuantas casas tenían luz eléctrica. La mayoría de la gente se alumbraba con lo que ellos conocen como un aparato, que era una especie de lámpara con mecha que funcionaba con petróleo. Ya cuando amanecía, de vez en cuando, se escuchaba que por la noche varios hombres habían perseguido a una bruja, que venía brincando entre las azoteas y los árboles de la comunidad. Pero eran muy hábiles para escapar, ya que se podían transformar en distintos tipos de aves o en gatos, y así eludían a quienes les perseguían. En lo personal, recuerdo que cuando eran niños solían poner cruces de palma bendita en puertas y ventanas, y se nos decía que era para evitar que entraran las brujas, pues les gustaba chupar la sangre de los niños. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima con más historias de lo sobrenatural. Recuerden, suscríbanse a mi canal para más videos y no olviden enviar sus relatos a mi correo electrónico. Y recuerden, en este mundo aún hay cosas y misterios incomprensibles, a los cuales la ciencia no atina a dar una explicación convincente.